Bienvenidos. El tema que nos toca tratar es ahora sobre los almacenes de datos utilizados para ciencias de datos y otras aplicaciones. Pero queremos centrarnos en ciencia de datos. Aunque su aplicación depende de su uso, también se lo puede utilizar para ciencias de datos. Entonces, estas son herramientas y enfoques utilizados tanto en el campo de la gestión como el análisis de datos. Bueno, ¿qué se entiende por almacenes de datos? Desde el punto de vista de la ciencia de datos, el almacén de datos es un repositorio centralizado y estructurado de datos que se utiliza para almacenar y gestionar información de forma que sea accesible y utilizable para análisis modelado de esos datos. Facilita la recopilación, limpieza, preparación de datos para aplicar técnicas de ciencia de datos como el aprendizaje automático y análisis estadísticos con el fin de obtener información valiosa y tomar las decisiones basadas en datos. Bueno, entonces vamos a centrarnos básicamente a lo que se conoce como fuentes o fuentes de datos o de información. Desde una planilla electrónica, un archivo de texto. Entonces, estamos desde ese punto de vista una base de datos y otras herramientas en sí que hacen al conjunto de almacenes de datos, tanto a los modelos, a los frameworks y básicamente a todo conjunto de datos y tipos de datos, ya sea estructurados o no, que se utiliza dentro de un sistema de almacenamiento de datos. Hoy en día las herramientas como Power BI o Tableau básicamente y otras herramientas tienen la facilidad de ir incorporando más fuentes de datos. En este caso, almacenes de datos, estamos hablando de forma genérica y vamos a ver algunos modelos y algunas herramientas que se utilizan para tal efecto. Bueno, aquí tenemos una lista de almacenes de datos como por ejemplo Data Warehouse, OLAP, Data Lake, Data Mark, Data Warehouse en memoria, Data Warehouse en la nube, Data Warehouse columnar, NoSQL Database, Graph Database y Framework o marco de trabajo. Dentro de este último, básicamente es un conjunto de herramientas y procesos que hacen a diferentes etapas del sistema de almacenamiento, que incluyen desde sistemas de seguridad, sistemas de procesamiento, limpieza de datos, etc. Vamos a concentrarnos exactamente sobre los primeros tres, al Data Warehouse, OLAP y Data Lake. Y luego vamos a mencionar algunos de estos. Pero vamos a concentrarnos más en estos estos cuatro primeros. ¿Okay? Bueno, ¿qué es Data Warehouse? Data Warehouse es un almacén de datos en un sistema de gestión de datos diseñado para recopilar, almacenar, gestionar grandes cantidades de datos empresariales. Estos datos provienen de diferentes fuentes, como sistemas transaccionales, aplicaciones empresariales y otros, y se almacenan de manera estructurada en un único repositorio central. Los data warehouse están optimizados para consultas y análisis, en lo que se hace ideales para respaldar la toma de decisiones empresariales. Como pueden darse cuenta, se utiliza más para sistemas empresariales o de gestión. Entre sus características tenemos: los datos se almacenan en tablas relacionales. Pueden chequear eso como lo más importante en sistemas de datos relacionales. Entonces las diferentes fuentes ingresan y van a parar en un sistema relacional. Los datos son históricos y se mantienen durante periodos prolongados. Se utilizan informaciones y análisis de los negocios. Se utiliza para informes y análisis de los negocios. Su campo es netamente o gran parte empresarial. Acá tienen un modelo de SQL Server de un sistema moderno de Data Warehouse.
tenemos diferentes fuentes, como por ejemplo un sistema CRM, un sistema ERP y LOB, que son sistemas que se utilizan actualmente en las empresas. Entonces, luego tenemos que estos ingresan a otras partes de una plataforma relacional. Entonces, ingresan como tablas y de ahí se distribuyen a los diferentes sistemas. ¿Ok? Bueno, entonces los data warehouse están relacionados con los sistemas que conocemos hoy como sistemas relacionales. Y acá tienen las partes que intervienen dentro de ese proceso. OLAP es también un sistema que inclusive estaba desde hace tiempo ya con el SQL Server, pero no es la única herramienta. Entonces, ¿qué es OLAP? Como su nombre dice, es procesamiento analítico en línea. Se refiere a una categoría de tecnología y enfoques que permite el análisis interactivo y multidimensional de datos almacenados en un almacén de datos. En lugar de ver los datos de estructura de tipo tabular, así como es una tabla relacional, OLAP permite a los usuarios explorar los datos de forma de cubos. Entonces, lo van a ver de forma cúbica. Entonces, lo que facilita el análisis de las tendencias, patrones y relaciones entre datos. Entonces, lo ven de forma diferente a una tabla relacional. Entre sus características tenemos que permite un análisis multidimensional, proporciona una interfaz de usuario para explorar los datos de manera interactiva y es eficiente para realizar agregaciones y desgloses de datos. Ok. Aquí tenemos un poco una estructura como dice aquí. Entonces, de forma tridimensional. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos de forma tabular y ven aquí en profundidad. Entonces aquí en profundidad podemos tener más datos, como datos de localizaciones. En este caso, por ejemplo, de diferentes ciudades. Chicago, New York, Toronto. Y aquí los datos en forma tabular, ¿ok? Tenemos Q1, Q2 a Q4 que corresponden a los tiempos. Y de ahí, en una parte de ellos, entonces lo vemos en forma tabular, ¿ok? Entonces, es una estructura de datos que tiene esta estructura y se puede acceder a ella, ¿ok? Bueno, ahora entramos en algo nuevo que es un data lake. Un data lake es un repositorio de datos que almacena una amplia variedad de datos en su forma original. Entiéndase aquí, lo más importante, en su forma original. Y sin procesar. A diferencia del data warehouse, los data lakes pueden contener datos estructurados, semiestructurados y no estructurados y no requieren una estructura rígida de tablas antes de almacenar los datos. Los datos se almacenan a gran escala, lo que permite la captura de datos de alta velocidad y un análisis más flexible. Bueno, entonces no hace una conversión de las diferentes fuentes a una estructura de tipo tablas y esto lleva su tiempo evidentemente y esto lo hace directamente cuando lo van a procesar. Ok, entonces solo cuando se va a procesar y se requiere esos datos, se extrae esos datos y ahí en el sistema los compone de tal forma que puedan accederse a ellos. Entonces, su gran característica es que no están guardados en su forma original y sin procesar y solo se cargan y se transforman y se limpian y se hacen todo el proceso cuando se va a utilizar. Entonces, si se acuerdan en una de las clases, esa definición de ETL, que era extraer, transformar y L de cargar load. Entonces, ese es el proceso de limpieza, de carga, de preparar los datos
inclusive de hacer alguna forma normal, o sea, reducir los datos. Ok, todo ese proceso se hace de forma automática. Pasa lo mismo que si cargamos datos desde Excel, que es una fuente de datos, ocurre el ETL, o si traemos base de datos de SQL Server, de MySQL o de cualquier otro sistema de base de datos, también pasa ese proceso. Bueno, antes básicamente eran pasar a sus formas normales, es decir, eliminar redundancias, acomodar las relaciones, hacer integridad o relación, las relaciones entre tablas, integridades referenciales. Hoy en día el concepto se amplió un poco y van a encontrar por eso ETL, que es el proceso de limpieza de datos, algunos de forma automática y otros de forma manual. Claro que si lo hacen en Excel y lo hacen ustedes mismos es en forma manual, o si utilizan una herramienta de Microsoft para trabajar con Excel, también lo van a hacer de forma automática, pero en cierta medida es un proceso manual. O utilizar una herramienta que es automática. Inclusive hay tutoriales de ciencias de datos que básicamente toman información de una base de datos o de un Excel y lo transforman, lo van mejorando, y a ese proceso lo llaman ETL. O sea que ese es un concepto que se está utilizando hoy en día. La E es de extracción, la T es transformación y la L es de carga de load. ¿Okay? Para recordar así de forma rápida. ¿Okay? Y bueno, y estos tienen su característica que permite almacenar datos de forma original, puede gestionar datos estructurados o no, o semiestructurados o no estructurados, permite el procesamiento y análisis de datos a gran escala y requiere más esfuerzo en la preparación de datos antes de análisis. Sí, claro, es evidente. ¿Por qué es evidente eso? Porque si utilizamos un sistema Data Warehouse, la carga del proceso está básicamente cuando de un sistema no estructurado se pasa a estructurado. Entonces la carga es ahí. Y es ahí donde entonces se van acomodando los datos, ¿ok? Se van transfiriendo a tablas y viendo las formas normales y haciendo el proceso de ETL, ¿ok? ¿Y aquí qué pasa? Ahora con el Data Lake, los datos se encuentran almacenados en sus propios sistemas nativos, ¿ok? En sus propios sistemas nativos se encuentran sus datos. Ahora, cuando ustedes tratan de hacer la extracción, el ETL, entonces ahí empieza el proceso. Por lo que, evidentemente, es ahí donde va a generar el cuello de botella y va a tardar más. ¿Ok? Y eso. Entonces, son datos no estructurados, como dice ahí, guardados en un repositorio de amplia variedad de datos. Se guarda de forma original y sin procesar. ¿Okay? Solo cuando se va a extraer, procesar, limpiar los datos, transformar y cargar los datos. ¿Okay? Requiere más esfuerzo en la preparación para el análisis antes del análisis de datos. Entonces, la idea es básicamente tener la información para el análisis de datos, desde datos estructurados o no estructurados, o cualquier tipo de fuente que sea. Aquí tienen una gráfica del Data Lake. ¿Ok? Entonces, tienen las diferentes fuentes, los sistemas de transformación, discovery y storage. Y ya acá en la salida tenemos las aplicaciones en sí. Análisis de datos de Business Intelligence, Data Analysis y Data Science. Entonces, todas las aplicaciones que se puedan dar. Van a encontrar eso que estos sistemas se utilizan mucho en los sistemas de gestión, pero también se utilizan en los sistemas de Internet de las cosas
o de redes de sensores, o de domótica. Entonces hay una amplia, o de ciudades inteligentes. Lo que pasa es que estamos teniendo un montón de información estructuradas y no estructuradas que podemos tener acceso y facilitar también ese trabajo de información. ¿Ok? Entonces, desde el sistema de gestión u otros sistemas, o la capacidad para tener análisis de datos, sistemas de integraciones o inteligencia de negocios o ciencias de datos, hasta lo que es inteligencia artificial, eh, como básicamente la carga de información de los sistemas de inteligencia artificial y del Machine Learning y Deep Learning. Entonces, con el Machine Learning tenemos el aprendizaje automático y ahí hay una gama, otra vez, de posibilidades, de usos que se le pueden dar. Por ejemplo, pueden analizar el tráfico de una ciudad, pueden analizar accidentes que se generan en una ciudad con informaciones gráficas de lo que está ocurriendo en cada momento. Entonces, videos, fotos que se pueden obtener y analizar. Fotos, por ejemplo, cuando impactan un auto con otro y se verifica mediante las cámaras, entonces, quién es el responsable del accidente, por ejemplo. Entonces sirven esas informaciones tanto en el Data Lake, en el OLAP y en el Data Warehouse, que son tres modelos muy utilizados en la actualidad y sirven para alimentar inclusive las redes de sensores o un sistema en línea de procesamiento para las industrias. Entonces se utiliza para un montón de cosas, no solamente para los sistemas de gestiones empresariales. Redes de sensores. Ok. Bueno, hay otros modelos que son el Data Mart, Data Warehouse en memoria, Data Warehouse en la nube, Data Warehouse columnar, NoSQL Database y Graph Database. Ok. El Data Mart básicamente es una parte del Data Warehouse, por lo que es un subconjunto de Data Warehouse que se centra en el área de negocios y específicamente en el conjunto de datos concretos. El Data Warehouse en memoria es una aplicación del mismo Data Warehouse, pero como dice en memoria, entonces se tiene todo en memoria esa información y menos en disco. Entonces el acceso a esa información en memoria es más rápido. Entonces estos almacenes de datos almacenan datos en la memoria principal en lugar de discos. Su procesamiento es más rápido que en disco. La Data Warehouse en la nube es aprovechando los sistemas de cloud computing o computación de las nubes. Entonces ahí existen servicios que las empresas ofrecen para los sistemas de Data Warehouse. Entonces es similar a Data Warehouse tradicional, pero se ejecuta en una infraestructura de un proveedor de servicios en la nube, como Amazon, Redshift, Google, BigQuery o Snowflare. Estos ofrecen escalabilidad, flexibilidad y la capacidad de pagar solo por los recursos que se utilizan. Bueno, la estrategia de estos cloud computing es que se pagan cada servicio que se utiliza. Entonces uno se suscribe a esos y cada servicio que se utiliza se paga por hora o por el tiempo que se utiliza. Y dependiendo un poco de la envergadura, a veces el costo es más o menos. Y ocurre que, por ejemplo, el Amazon Web Service ofrece, por ejemplo, 300 servicios. Y de esos 300 servicios, la mayoría es pago. Hay casos en que se pueden utilizar de prueba en la mayoría de los casos, la mayoría de los proveedores te ofrecen en algunos de los servicios pruebas gratuitas por un mes o menos, dependiendo del servicio en sí. Pero después todo tiene un costo. Entonces, aquí hay dos cuestiones que hay que analizar con el tema de tener en la nube todos tus datos de las empresas o de sensores. Ok. Por ejemplo, si fuera una empresa de manufactura y tenés el control
Data Warehouse en la nube, entonces estás expuesto a que visualicen tus procesos industriales o que si está automatizado algún proceso puedan conectar o desconectar. Y, y si es una empresarial, están expuestos los datos de los clientes o datos empresariales. Entonces, dependiendo de qué tipo de servicio se requiere, ahí habría que ver. ¿En qué casos conviene tener un cloud computing? En los casos que uno quiera tener más servicios 24 horas, casi sin interrupciones, y los pueda ofrecer a un cliente. Ya que básicamente tener un conjunto de servidores en tu empresa es bastante costoso. Y a veces, ¿qué pasa? A veces los personales que se encargan del mantenimiento de esos servidores y de la red en sí y de los sistemas de seguridad no están disponibles. Por ejemplo, a veces es más difícil en un día feriado o un fin de semana que los personales se queden a cargo de los servidores. Entonces, si uno quiere tener un sistema mucho mejor en la nube, lo puede optar en comparación a un sistema en servidores propios. Entonces, esa es un poco la balanza entre tener un sistema data warehouse en la nube o uno en su propio servidor. Bueno, después tenemos otro data warehouse columnar, que generalmente el acceso a las bases de datos es en forma de filas, y en este caso el acceso a la base de datos va a ser en forma de columnas. ¿Cuál es la ventaja de esto? Es que yo puedo extraer un dato específico de forma más rápida si está en forma columnar. Es nada más que una modificación de data warehouse tradicional a uno que es columnar. Después tenemos sistemas no SQL. Entonces, aunque no son almacenes de datos tradicionales, las bases de datos no SQL son como MongoDB y Cassandra, o a menudo utilizan para almacenar datos no estructurados o semiestructurados. Y por último tenemos el Graph Database, que es la base de datos de grafos como NeoJ4, o sea, Neo4j, están diseñadas para almacenar y consultar datos almacenados de forma compleja. Bueno, y por último vamos a comparar un poco un Data Lake con otros modelos de almacenamiento, y dice lo siguiente: Data Lake es una solución poderosa para gestionar datos de forma original y proporciona flexibilidad y escalabilidad. Sin embargo, no es mejor opción para todas las aplicaciones, y elecciones entre un Data Lake, un Data Warehouse o una base de datos tradicional dependerá de la necesidad específica de la organización y el tipo de datos que deben gestionar y analizar. A esto quería llegar, ¿ok? Es que hoy en día van a encontrar varios proveedores aquí en Paraguay y también en otros lugares que le van a mencionar como el Data Lake, como la tecnología más atrayente. Y no es cierto eso, no es cierto eso. Solo depende del tipo de aplicación que se desea obtener. El Data Lake es bueno para algunas circunstancias. El Data Warehouse es bueno para algunas circunstancias. Y una base de datos relacional tradicional es bueno para otras circunstancias. Habría que analizar entonces antes de implementar. Hacer pruebas de rendimiento y de velocidad a ver si cuál es más rápido. Como estábamos viendo, el Data Lake, su proceso es cuando extrae los datos y los transforma. Y un sistema Data Warehouse ya tenemos preparado. Ok. Si tenemos rápidos accesos, entonces no convendría tener un Data Lake. Aunque una de sus ventajas es que es escalable y es bastante flexible porque permite ir agregando más cantidades de fuentes de datos. Como no requiere
no requiere una estructura específica, entonces, de almacenamiento. Entonces, por un lado, es flexible dependiendo de qué cantidades de fuentes obtenemos esa información. Bueno, por último vamos a ver algunos videos. Okay. Vamos a ver qué es un data lake. Un data lake o lago de datos es un repositorio centralizado que permite almacenar, compartir, gobernar y descubrir todos los datos estructurados y no estructurados a cualquier escala. Las características más importantes de los lagos de datos es que no requieren un esquema predefinido, incorporan mecanismos de seguridad, protecciones de acceso y catálogos de datos, tienen conexión con herramientas analíticas, de reporting, de procesamiento y de inteligencia artificial y son la base para obtener valor de los datos. Los data silos ocurren cuando no existe un lugar o un sistema centralizado en el que almacenar todos los datos de una organización. Cada uno de ellos está controlado por un departamento independiente, con diferentes políticas o tecnologías. Dificultan extraer el valor y descubrir nuevos datos. Un data warehouse suele ser un subconjunto de las tecnologías involucradas en el despliegue de data lakes. Comprende los componentes de data lake encargados de tratar datos estructurados. Los componentes más comunes en un data lake de Azure son ADLS, HD Insight y Azure Data Factory. Los componentes más comunes en un data lake en Amazon son S3, Redshift y AWS Glue. Cloudera también permite desplegar lagos de datos con tecnologías Hadoop y Open Source. Bueno, estas tecnologías en cuanto al data warehouse y data lake tienen aquí. Por ejemplo, el data lake tiene gran cantidad de volumen de datos en forma cruda, no estructurados, no definidos, aplicaciones como ven aquí, Machine Learning, inteligencia artificial, sistemas de streaming. Los data warehouse permiten también gran volumen de datos, pero más pequeños. Los datos están estructurados de tipo de forma SQL, datos definidos en forma de tablas. Las aplicaciones son como el Business Intelligence de forma tradicional. Vamos a ver este video. Quiero hablar también de otros dos conceptos que son muy utilizados en la ciencia de datos y sobre todo en el Big Data, como son Data Lake y Data Warehouse. Por sus nombres podemos ver que un Data Lake es como un lago de datos y un Data Warehouse es un almacén de datos. Esto dará una pista a la hora de poder diferenciarlos. Un Data Lake es un gran volumen de datos, ¿vale?, que están en crudo, es decir, que no están estructurados, que no están definidos. Imaginaos un lago en el cual os podéis encontrar de todo, piedras, algas, animales diferentes, cada cosa a su forma. Las aplicaciones pueden ser Machine Learning, inteligencia artificial o streaming, ¿vale? Es decir, un procesamiento a tiempo real. A eso nos referimos con streaming. Y mientras que un Data Warehouse es un volumen, imaginaos un almacén que es más pequeño, un almacén tiene cierta estructura y cierto orden, por eso los datos también lo serán, estarán definidos en tablas. Y las aplicaciones normalmente son las aplicaciones que podemos tener y de las que hemos mencionado en Business Intelligence. Mencionamos aquí también, aunque hay muchísimas más, pero las principales herramientas que podríamos aprender o que podríamos necesitar para poder hacer buenos informes o buenos proyectos de ciencia de datos. De ciencia de datos, Business Intelligence, Big Data, en general de todo este campo, porque aunque sean partes diferentes, todas están estrechamente relacionadas. A la izquierda, en la columna de la izquierda, vemos SQL, Apache Spark y MongoDB.
Estas herramientas son más utilizadas sobre todo para la carga y obtención de datos, ¿vale? Siendo SQL bases de datos estructuradas y MongoDB bases de datos no estructuradas, ¿vale? Spark es un motor que permite obtener y procesar grandes cantidades de datos de una forma mucho más rápida y eficiente. En la segunda columna vemos arriba el logo de Python, en el medio el de R y debajo pandas. Los dos primeros, Python y R, son dos de los lenguajes más utilizados, siendo Python el que más y R el segundo, para la ciencia de datos, análisis de datos. Pandas es una librería es una librería de Python concretamente, que permite trabajar con tablas, llamados data frames. R ya tiene data frames incluidos, por defecto en su lenguaje. En la tercera columna vemos los logos de TensorFlow, PyTorch y Keras. Son tres de las librerías o lenguajes o frameworks más comunes y más actualizados también para poder crear, diseñar y utilizar modelos y arquitecturas de Deep Learning. Por último, vemos Tableau, Power BI y Matplotlib. Aquí nos encontramos con la visualización de datos. Tableau es un software que permite crear dashboards de una forma muy sencilla. Power BI de Microsoft es como un Excel más potente. De una forma intuitiva y fácil puedes crear dashboards e informes muy prácticos y además se le pueden introducir Python, queries de SQL, etc. Y Matplotlib es una librería de Python que permite crear gráficos potentes de una forma sencilla. Bueno, y antes de terminar, tenemos una red neuronal que básicamente tiene capas de entrada, capas ocultas y capas de salida, ¿ok? Y acá se puede usar las librerías de Pandas, NumPy, TensorFlow. Y aquí, por ejemplo, podemos cargar un data frame con TensorFlow, imprimimos esa información, luego cargamos esa información, vamos a dividir las características y etiquetas, ya que es un entrenamiento con etiquetas. Entonces, luego de definir, básicamente cargamos las ventas, porque es un sistema de ventas. Tenemos los años y los importes de venta. Entonces son los años y los importes de ventas. Y están separados por grupos. Un grupo son los datos históricos, otros son los datos de entrenamiento y otros pueden ser los datos de validación. ¿Ok? Porque básicamente los entrenamientos se pueden dividir en 2 o 3 partes para su aprendizaje automático. Luego de eso se crea un modelo, de redes neuronales, y luego se compila ese modelo. Entonces aquí se dice cómo va a ser el modelo y aquí se le agrega el modelo. ¿Ok? Se compila ese modelo. Luego de haber compilado el modelo, se entrena el modelo y aquí tenemos lo que se conoce como Machine Learning, que es el proceso de aprendizaje automático. Y luego del aprendizaje automático, los sistemas pueden predecir. Ok. Entonces aquí podemos predecir las ventas a partir de los datos históricos. Y tiene todo el sistema de entrenamiento. Y al final tenemos esta gráfica que es el resultado de ese proceso. Estos son los datos históricos y esta es la predicción. Entonces es eso. Los datos históricos pueden ir hasta el 2026 y la predicción es de 2022 hasta el 2030. Son los datos que se pueden dar. Voy a dejar el enlace a este Google Colab para que puedan tener y puedan observar.
que es un ejemplo de cómo se puede tener un modelo de redes neuronales con dos capas ocultas y una capa de salida. Esto no es necesario, sino es más bien un complemento. Y si necesitamos después, voy a volver en otra clase a entrar en más detalle para ir viendo diferentes modelos. Por de pronto, esta es una introducción a un modelo de redes neuronales que utiliza básicamente Pandas, NumPy, TensorFlow y Keras, que son esas librerías que estuvimos viendo en algunas de las clases y también en el video, ¿ok? Hasta aquí las clases entonces.